por Facebook Live. Esta es una nueva edición de Otras Voces con el doctor Augusto Tandazo, como todos los miércoles, porque es necesario el criterio del doctor Tandazo para esta coyuntura que estamos viviendo. Voy a darle la bienvenida al doctor Tandazo, pero no sin antes empezar, porque así terminamos la crítica la semana anterior. Había una persona que criticaba sobre que usted no había criticado, valga la redundancia, el tema de los préstamos chinos, de la intervención china acá en el Ecuador, y que, bueno, él le decía la venta a la China. Muy buenas tardes, doctor Tandazo. Buenas tardes y gracias por la invitación. Obviamente no voy a traer un bagaje de documentación porque la hay. Solamente me traje una perlita que es, ¿cuándo se comienzan los préstamos con China? Se comienzan en el 2009, en la administración de la presidencia ejecutiva de Petroecuador, del almirante Luis Jaramillo. Y cuando comienzan estas preventas, que eran en el fondo eran endeudamiento. Yo salgo el 30 de julio del 2009 en el diario El Expreso. 30 de julio del 2009. Y no es la única declaración. ¿Y qué es lo que digo? ¿Y qué es lo que dice el medio de comunicación? El Expreso, 30 de julio del 2009. Si alguien quiere, es cuestión de que lo busque. El experto en legislación petrolera Augusto Tandazo sostiene que el contrato que compromete la venta de 69 millones de crudo, por el cual Petrochina entregará un anticipo de $1.000 millones al Estado en agosto próximo, es inconstitucional e ilegal. Y luego la misma nota dice, el contrato, palabras mías, viola el artículo 290 de la Constitución, el cual determina que el endeudamiento público se sujetará a varias regulaciones y además fue entregado a dedo, añade Augusto Tandazo. ¿Por qué este tema del 290 de la Constitución? Porque siendo que era un endeudamiento, no era una preventa, era un endeudamiento. Se violó el artículo 290 de la Constitución, que en el numeral 3 dice, y esto rige también para el gobierno de Moreno, con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Porque ese ha sido el gran drama. Deuda, deuda y deuda, ¿y cuánto fue para inversión? Y sigue el mismo tema. Entonces, que no hablé, sí hablé. Sí hablé y traje una sola perla. Si la persona quiere más información, le ir trayendo en cada programa más documentos que le haga ver que no puede decir cualquier cosa con tal de intentar bajar el perfil de la persona que está hablando. Así es, doctor. Y bueno, vamos ya con los temas de esta semana. Tenemos la salida del ahora ex ministro de Hidrocarburos, el señor Carlos Pérez, quien inclusive hizo declaraciones sobre un posible adelanto de las elecciones, pero ahora han dicho que no lo ha dicho, que le han tergiversado las palabras, que le han sacado de contexto. Pero, ¿a qué se debe esta salida, doctor? ¿Usted cree que hay este refrescamiento de gabinete o realmente hay ya diferencias dentro del gobierno? A ver, yo voy a hacer mi propia interpretación. Cuando ciertos personeros del gobierno comienzan a entender de que las responsabilidades por los actos y contratos que firmen no van a ser juzgadas precisamente en este gobierno, porque son actos y contratos que pueden ser investigados y analizados hasta 7 años después por la Contraloría General del Estado, cuando ya no esté el señor Celi en la Contraloría, y también cuando ya estos casos, en el caso de ser determinados delitos, se pueden haber cometido, algunos delitos no prescriben. Entonces, claro, están en una recta ya prácticamente indetenible para la privatización y a través de la privatización de las empresas públicas lograr lo que ellos llaman monetización de los activos, que es un término muy sencillo de explicarlo. Hasta el nombre es grosero. Monetización viene de moneda. O sea, monetización es dame unos sueltos
Dame un dinero a cambio de que te doy una joya, te doy un activo importante del Estado. Entonces, hoy, 20 de noviembre, hoy se vence el plazo para que se reciban las propuestas para la construcción de la nueva refinería. Y si eso se firma, es inconstitucional. Es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué, doctor, es inconstitucional? Es inconstitucional porque viola el artículo 313 de la Constitución de la República, que dice que entre los sectores estratégicos está la refinación de hidrocarburos. Y dice que la refinación, siendo un sector estratégico, se la llevará a cabo, entre otros sectores estratégicos, mirando el interés social. Y el 315 de la Constitución dice que para manejar los sectores estratégicos y los servicios públicos, y da la casualidad que el procesamiento de hidrocarburos también es un servicio público, o sea, es un sector estratégico y es un servicio público. Dice, se constituirá empresas públicas. Es una norma obligatoria. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Concesionando Esmeraldas, que ya existe, ya el comercio se adelantó, el diario El Comercio, en estos días, a decir que la refinería de Santa Elena también tiene problemas. También tiene problemas. Claro, claro. Ellos son los que van adelantando con una propaganda mediática las decisiones que el gobierno va a tomar, lo cual se ve que están en constante conversación. Y entonces se privatizarían las dos, más la nueva refinería, con lo cual se privatizaría prácticamente toda la producción de combustibles, salvo Shushufindi, que son 20.000 barriles diarios de procesamiento, que igual lo privatizarán. ¿Por qué lo privatizarán Shushufindi? ¿Y por qué lo privatizan Santa Elena también? Porque no pueden darse el lujo de que salgan combustibles a un precio y combustibles a otro precio de otras refinerías, porque entonces les arme el pandemonium. Y lo que quieren es que salgan los combustibles a precios internacionales con la nueva refinería. Entonces lo mejor es entregar al sector privado transnacional todo. Y entonces sucede que el Estado se queda sin una empresa pública de refinación, violando el artículo 315 de la Constitución e inobservando el 313 de la Constitución. Entonces, cuando ven todo esto que se viene, y se viene también el caso del ministro Pérez, se viene el concesionamiento de Coca-Cola Sinclair y de Sopladora, que están bajo su administración, porque él maneja también las energías hidroeléctricas y térmicas. Entonces, yo veo que él se cura en salud y dice, yo puedo haber dicho que estoy de acuerdo, pero no firmo. Claro. Porque la firma es el que compromete, pero entonces el que viene vendrá y firma y él verá, cada quien es dueño de su pellejo. Pero hasta allí lo que yo veo, pero en el diario El Universo de esta fecha, martes 20 de noviembre del 2019, sale esta noticia, que no es lo mejor para el país monetizar a Sacha. Y estas son declaraciones del ministro Carlos Pérez García, que hoy precisamente es sustituido por José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Entonces, esto sí me parece que es un aporte significativo que hace el exministro, hasta hoy ministro, para entender el tema que lo hemos dicho en esta mesa. Dice cosas muy interesantes. Le pregunta el periodista, dice, se hizo público una carta en la que usted le advertía al ministro de Finanzas. Esto ya es una denuncia. Claro. Dice que no era muy adecuado la monetización, y pone entre paréntesis, concesión del campo Sacha. Claro, es la joya de la corona, un campo que produce 84,000 barriles diarios de petróleo. O sea, mejor que eso, ¿qué puede haber en el Ecuador? Y dice, ¿cuáles son sus razones? Y entonces contesta el ministro Carlos Pérez García, esto es para que la gente entienda lo que está pasando. El Ministerio de Economía tiene la necesidad de la monetización. O sea, quiere plata rápido, liquidez para gastársela pagando sueldos o lo que sea. Plata de bolsillo. Plata de bolsillo. Dice el ministro Pérez, pero yo no creo que sea lo adecuado para el país. Se lo he dicho al presidente Lenín Moreno. Y aquí viene algo que es grave, pero que nosotros ya lo hemos dicho. Y que él prácticamente está de acuerdo con lo dicho en esta mesa. Creo que es mejor buscar financiamiento para ese proyecto. O sea, ¿financiamiento de quién? Para el Estado, pues. Para el Estado. Claro. Si no tienen plata, busquen financiamiento, pero no entreguen semejante joya a manos privadas porque se va a perder. Y dice, buscar financiamiento para ese proyecto, no solo para Sacha, dice el ministro antes de irse, sino para Coca Payamino, lo cual quiere decir que Coca Payamino también estaba en la lista para entregar al sector privado, y Ispingo, han estado a punto de entregar Ispingo, y aquí está.
por favor, Ispingo, han estado a punto de dar la carne del ITT, porque la mayor cantidad de reservas petroleras del ITT están en el Ispingo. O sea, hay reservas en el Tambococha, en el Tiputini, porque son tres campos en uno solo. Pero el Ispingo es el que tiene la mayor cantidad de reservas. Y en esto denuncia, sin quererlo, de que iban a entregar Ispingo al sector privado. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Una fiesta en medio de una crisis? Así estamos viendo. Dice, y luego dice, por ejemplo, dice el ministro Pérez, ir a la banca internacional, despacito, por Dios ciudadano, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Y lo que dice el ministro Pérez, por ejemplo, ir a la banca internacional y pedir un crédito para la inversión, o sea, la de Sacha, que yo sé que se puede conseguir a un 6% de tasa de interés. O sea, se puede. Porque todo el mundo dice, ¿y dónde hay plata? ¿Y dónde, qué es? A un 6% para tener el campo nosotros y no entregarlo. Porque es un campo que produce cualquier cantidad. Y ya vamos a ver del costo de producción. Con eso se arranca el proyecto y es autosustentable. Pero dice luego, esto es importante y esto tenemos que recordárselo al país todas las semanas por lo que se viene de las monetizaciones. Dice el ministro Pérez, hoy el costo de Sacha, el costo de producción de un barril de petróleo, un barril, dice, hoy el costo de Sacha es $6, pero el contratista va a cobrar $14 por barril, $8 por cada barril, multipliquen por 84,000 barriles diarios y por 365,000 barriles diarios. Eso es lo que quieren entregar al sector privado transnacional, dizque para resolver los problemas del Ecuador, a cambio de un anticipo que lo van a devengar, porque el anticipo, esa monetización es que nos regalan. Eso nos descuentan. Entonces, esta información es algo importantísimo respecto de este tema. Y entonces le preguntan, ¿él sí avanzaría en el tema de Sacha? Porque le preguntan respecto de que hay un cambio de ministro. Dice, es una decisión de él, o sea, de José Augusto Briones, y del ministro de Economía. Ellos deberán decidir si eso es lo mejor para el país. Pero como quisieron dar la idea de que Pérez se iba, Carlos Pérez, porque está con cáncer, y esto lo dijo el periodista Carlos Vera, y él ya le contestó en Twitter a Carlos Vera, pero aquí le vuelve a decir, le pregunta el periodista, ¿usted está enfermo? ¿No está enfermo? Le dice. Y él contesta, no estoy enfermo. El cáncer que me endosaron, no tengo. Por lo tanto, él no se va por enfermedad, se va por no firmar la monetización, se va por no entregar Sacha, se va por no entregar Coca Payamino y se va por no entregar Ispingo. Y también le caen también las ofertas de la refinación. Entonces vemos que sí da efecto el hacer opinión pública, como lo venimos haciendo, porque al final terminan por entender de que este país no se lo puede subastar. Así es, doctor. No está de venta. Pero está entrando una persona que es totalmente útil para el gobierno, pues el señor José Augusto Briones, él capaz que va a tomar la responsabilidad porque posiblemente tenga arreglada su vida por otro país, ¿no? Donde él pueda ir firmando y sí, pero le va a ser difícil después de las declaraciones del ministro Pérez, porque en este momento el ministro Pérez se convierte en el contradictor del nuevo ministro, porque él tendrá que explicar cómo es que quieren monetizar Sacha, Ispingo y Coca Payamino cuando se puede conseguir un préstamo al 6% y no entregar un campo que les va a generar decenas de dólares. Ahora, puedan decir que también, para darle también al señor Pérez, que le puedan decir de que él está diciendo que no es bueno monetizar porque Sacha alguna vez fue ofertado a Halliburton, empresa donde él trabajaba, y posiblemente él está resentido, digamos así, porque no les entregaron a esta empresa. Sí, pero ha habido también actitudes siempre, y esto por favor que lo tengan en claro, siempre, y esto es mi experiencia de muchos años, siempre hay más de una persona que en medio de la oscuridad aparece con algo de decencia. Por ejemplo, Alex Galarraga, antes de morir, que murió hace muy poco, Alex Galarraga fue una de las personas que defendió de 1001 maneras el no entregar el campo Sacha, y para esto mantuvo conversaciones al más alto nivel, no solamente con el ministro. Y les dijo eso, no se debe hacer. Y ahora veo que el ministro Pérez tenía la misma posición. Y entonces su salida y su cambio
tiene de alguna manera que ver con esto de feriarse los activos del Estado. Y entonces plata es pan para ahora y un hambre infernal para el día de mañana, queriendo resolver todo con paquetazos, privatizaciones, con deuda, con fío, con todo ese tipo de cosas. Ahora, el gobierno lo que va a decir es que entrega a Sacha como para que empiece a dar trabajo, es de inversión extranjera. O sea, ese es el cuento que siempre nos ha metido en el tema de las privatizaciones, ¿no? El tema de las privatizaciones es importante verlo. Por ejemplo, bienvenida la inversión extranjera, por ejemplo, en el sector petrolero. Pero vengan a mojar el poncho, como se dice. Uh-huh. O sea, vengan, por ejemplo, a hacerse cargo de campos del suroriente, que son prospectivos, que fueron trabajados ya la sísmica y la investigación geológica con Anglo. Vengan allá. Perfecto, entren. Hagan inversión que se llama en el sector petróleo inversión de riesgo. No, pero quieren el mejor campo del Ecuador. Claro. O sea, es como que alguien quiera, por ejemplo, venir acá a montar un supermercado, ¿no es cierto? Y en vez de decir, bueno, yo vengo con la marca tal, voy a comenzar de cero, me voy a comprar un terreno, contratar arquitectos, monto un negocio, hago propaganda, compito por marcas, por precio para robarme clientes. Pero no, si alguien quiere venir es, yo quiero llegar al Ecuador, pero siempre y cuando los rides de Supermaxi me vendan Supermaxi. Oye, qué linda cosa, qué ¿no? Linda cosa. O sea, quieres llevarte un negocio montado, con clientela ya instalada, con un mercado cautivo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ahí es donde los medios de comunicación juegan un papel importante, porque entonces comienzan a bombardear la conciencia de la gente y dicen, es que tiene que venir inversión privada, que vengan. ¿Por qué no vienen a montar fábricas? Claro. O sea, cuando hablan de inversión privada, los medios nunca hablan de inversión privada en el sector privado del Ecuador. ¿Por qué no vienen al sector privado del Ecuador a montar, qué sé yo, construcción de silos, industrialización de la producción agrícola, lo que sea? Ah, no, es que yo quiero que me den una hidroeléctrica que ya esté funcionando. Quiero que me den un campo petrolero que ya esté funcionando. Quiero que me den la CNT, que es un bife de chorizo, es un lomo fino. Entonces son sinvergüenzas. O sea, busquen el negocio. Y entonces ahí saltan los medios, es que necesitamos inversión extranjera. Pero si el ministro mismo dice, para manejar este campo, porque finanzas no le da dinero. No le da dinero para que se siga con la producción. Y aquí tengo una perla. Perla, son pruebas. Claro. Son pruebas. Y nadie puede discutirlas. Son declaraciones, desgraciadamente falleció Alex Galárraga hace poco. Un técnico petrolero de los mejores que ha tenido el Ecuador. Él trabajó en el exterior, trabajó en el Perú incluso, trabajó en muchos países. Y lo trajeron. Uh-huh. Y claro, se bajó y defendió en buena parte los intereses del país. El 11 de octubre del 2018, en el diario El Comercio, titula el Comercio Declaraciones de Alex Galárraga, que dice, producción en 2019 depende de licencias y presupuesto. A ver, ¿quiere Petroamazonas elevar la producción petrolera? No le dan las licencias ambientales, lo cual es sospechoso, porque no quieren que se desarrolle el campo, posiblemente para dejarlo y decir, es que necesitamos inversión privada extranjera. Claro. Entonces ahí la justificación, si es nada más que le den las licencias. Y luego dice, y presupuesto. O sea, ¿qué está diciendo Alex Galárraga, que falleció hace pocos días? ¿Qué está diciendo Alex Galárraga? No me da finanzas, dinero. Qué obvio, si tenemos una avícola y la avícola está funcionando bien y estamos vendiendo pollos de primera y nos compran y no tenemos un solo pollo que se nos quede de vender. Pero no quieren darle maíz a los pollos para que coman. Lo mínimo que coman es el maíz o el balanceado. Por supuesto. Entonces, no quieren darle finanzas, no le quieren dar la plata básica, mínima. Si está diciendo que $6 cuesta producir un barril de petróleo en Sacha, no le quieren dar eso y prefieren darle mejor al sector privado para que lleven con una tarifa de $14. Entonces, ese es el tema. No te doy cuando es obvio que tienes que sacar del rabo del diablo, no quiero utilizar la palabra exacta, el dinero, pero darle, porque es producción, pues. Por supuesto. Es producción, porque cuando venga una empresa privada, hay que pagarle a la empresa por lo que va a hacer. Y va a ser un pingüe negocio.
Claro, pero doctor, ahí es lo que no se entiende, ¿no? Porque hablan tanto de inversión privada y todo lo demás, y lo que usted dice, capital de riesgo. Y voy a traer un caso emblemático que ahora es supuestamente un caso de corrupción, que es el famoso Campo Singue, donde era un pozo que estaba botado, le hicieron producir, invirtió una empresa privada o un consorcio de empresas privadas, le está haciendo funcionar, le está sacando producción y resulta que es un perjuicio para el Estado. ¿Cómo se entiende eso? Verá, el caso Singue es un caso que va a pasar a la historia petrolera del Ecuador como un caso emblemático del absurdo. O sea, se inventaron los neófitos, ¿no? Con una carga de mala fe enorme, se inventaron montonera de cosas. Por ejemplo, que le entregan un campo con X millones de barriles de reservas y que la obligación del consorcio era producir solo esas reservas. Nada más. Nada más. Eso no ha sucedido nunca en el Ecuador ni en ningún país del mundo, porque más bien es un interés del país que da la concesión. Es decirle, yo le entrego lo que pasó en Argentina. Voy a poner un ejemplo. En Argentina hay un campo muy importante de hidrocarburos que se llama Vaca Muerta. Es un nombre feo, pero así se llama. Estuvo en manos de Repsol, en Argentina. Y Repsol no quería hacer inversiones mayores para incrementar la producción. Entonces el gobierno argentino le dijo, oiga, yo no le he dado el campo para que solamente produzca lo que tiene. Haga inversiones porque a mí como país me interesa que se descubran más pozos, se desarrollen más pozos dentro del campo y se eleve la producción porque necesito resolver un problema de autosuficiencia energética en Argentina. Como se negó Repsol, le cancelaron el contrato. O sea, produzcame más. Y acá aparece el consorcio de EGC. Produce más petróleo y sale la Contraloría y dice, han producido de más. O sea, hay perjuicio al Estado. Pero si el Estado es el que más se beneficia con la producción por la forma en que participa de esa producción. Pero además, la forma de calcular. Pero además hay un tema. No traje los papeles, pero es un tema hermoso. A ver. El consorcio de EGC no venía a hablar del caso Singue, pero como lo conozco, lo desarrollo. El consorcio oferta $34.50 por cada barril producido. Entran en un proceso de negociación que está previsto en el reglamento. Previsto, o sea, dice se negociará. Se negociará no quiere decir se impone una tarifa. Y si no se pone, dice el reglamento, y si no se ponen de acuerdo, se declara desierto el concurso. Da la casualidad que se pusieron de acuerdo en la tarifa y firmaron el contrato con una tarifa de $33.50, $1 menos del ofertado. Viene la Contraloría y es un cálculo hecho por carpinteros, no por gente que sabe del sector. Dicen es que lo que pasa es que para nosotros esa tarifa debió ser $32.45, por lo cual hay un perjuicio por cada barril producido de $1.05. Hasta allí es un absurdo, porque para ellos calcular los 32.45 suman reservas probadas y probables, cuando ni las probadas son seguras de extraerse, peor las probables. O sea, están confundiendo que lo que está debajo de la tierra es lo mismo que lo que se tiene, por ejemplo, en un centro de almacenamiento. Voy a poner un ejemplo. Alguien le dice, verás, te entrego la administración de este negocio y en estos silos o en esta bodega hay, por decir algo, 5,000 quintales de arroz. Que es cuestión de ir y contar hasta llegar al número 5,000. En petróleo no es así. Por eso se dice que los teólogos son muy parecidos a los geólogos, porque los teólogos tratan de inventar lo que hay de la tierra para arriba y los geólogos intentan adivinar qué hay de la tierra para abajo. Entonces, para la Contraloría, eso era como sacar quintales de arroz hasta el último quintal, incluso sumando reservas probables que son estimadas, vea la palabra, estimadas, o sea, no son reales. Pero viene el tema más grave todavía. Hay una información que da el Ministerio de Energía hace poco, donde dice que la tarifa real que se está cobrando es como de $29.70 y pico centavos. O sea, le hacen un lío a DGC porque según la Contraloría debían pagarle 32.45 y le están pagando 29 y pico. O sea, le están pagando de más. Le están pagando de más. O sea, es el absurdo. Pero ¿y ahora cómo hacemos si el objeto es perseguir a una cantidad de gente porque seguimos con el circo? ¿Qué podemos hacer? Así es.
Entonces, eso, y un campo que estuvo votado, como 16 o 18 años, me parece, que nadie lo quería, tanto que cuando hacen la licitación, solo hay un consorcio que licita ese campo, solo uno. Si era tal la maravilla de campo, debían haberse visto 2, 3, 4, 5 ofertas, una. Y así es en el petróleo. Así es. Hay campos, porque yo conozco la industria ya 47 años. Hay campos que se da por seguro que hay petróleo o gas. Y a la hora de la verdad a veces viene la perforación, por eso es la única forma de comprobar si hay petróleo, no es perforando. A veces se perfora y no sale lo que se esperaba. Para los que no se acuerdan, el famoso Golfo de Guayaquil. Golfo de Guayaquil, se preveía encontrar gas, pero se hizo algunos cortes para tratar de ver si había también petróleo. Y obviamente no hubo petróleo, pero tampoco hubo gas. Entonces, pero también hay otros casos donde hay campos que parecería ser que no tienen importancia y de pronto, cómo han caminado por debajo de la tierra todo lo que son esas reservas hidrocarburíferas que van migrando, cómo han caminado debajo de la tierra y de pronto perforan y tienen una producción enorme. Y eso es un triunfo para el Estado y para la empresa privada que arriesgó también sus inversiones. Entonces viene el tema. Si hasta este momento a la empresa, a la adjudicataria, DGC, le deben plata. El Estado encima no más le paga, está debiendo plata. Pero además hay un caso emblemático en el absurdo de este, que lo quiero comparar con otro caso. A ver, le dicen a Silvana Pastor y la meten en el lío a última hora, a la hija del exministro, le dicen que ella también está acusada de este peculado, ¿sí? Y ya dictaron el auto de llamamiento a juicio este juez que no analizó, jueza Quisela, que no analizó un solo elemento de convicción favorable, porque un fiscal y un juez tienen que mirar lo que es a favor y lo que es en contra, no solamente lo que es en contra. No se puede potencializar los aspectos punitivos, sino que hay que ser equilibrado. Y la meten porque es empleada de Gente Oil. Es empleada. Parte del consorcio. Pero no es accionista, no es dueña, pues, no se ha beneficiado. Ella tiene su sueldo y para de contar. Entonces, ¿qué dicen? Que con el sueldo que gana, como que le están regalando el sueldo. Con el sueldo que gana se ha beneficiado de ese contrato. O sea, ya es el colmo. ¿El sueldo que gana se ha beneficiado del contrato? O sea, es como que fuera beneficiada del contrato, pero quiero recordarle al país lo siguiente, porque siempre es bueno comparar. Claro. El señor Sonnenholzner no podía posesionarse de vicepresidente, porque dice la ley orgánica para aplicación de la consulta popular de febrero del 2017, dice que no se puede ser servidor público una persona que sea accionista o dueña de una empresa constituida en paraísos fiscales. Salió María Paula Romo y logró la posesión de Sonnenholzner y dijo, señores, ¿qué problema hacen? Si el señor Sonnenholzner no es ni dueño ni accionista, es un simple directivo de la empresa Galley Enterprises. ¿No es lo mismo en el caso Silvana Pastor? Es lo mismo, exactamente. Lo mismo, pero estamos en el Ecuador. Claro, pues estamos en el Ecuador. Usted tiene toda la razón, doctor. Pero ¿qué tal, no? Entonces ahí está, cuando eso es lo que no se entiende. O sea, ahí está una empresa que vino, arriesgó y... Pero el tema no queda allí, porque esto hay que seguirle la pista, porque esto todavía tiene para caminar unos días. Por lo pronto, Saquicela ya lo calificaron entre los elegibles, entre los que quedan en la corte. Ah, no, pues es que ya se ganó su puntito ahí más. Ya se ganó su puntito. Pero viene el tema, que tenemos que exigir que a todos los demás contratos petroleros se aplique la misma lógica de análisis que hizo la Contraloría respecto al campo Singue. Ya. Entonces tendrán que prácticamente el 80% de los contratos botarlos abajo. Claro. Y también meter los presos a todos los que firmaron y a todos los que trabajan ahí dentro. De todos los exministros. Entonces, tienen que hacer lo mismo, pues, porque si eso es una irregularidad. Fíjese que, por ejemplo, arman un quilombo la Contraloría. Esto es hermoso. Dice, es que la cesión de derechos y obligaciones que se produjo, dice, en esa sesión, dice, no se mejoró las condiciones económicas del contrato. Y este tema no sabía la Contraloría, porque es el problema cuando hay gente que no tiene información, que la Procuraduría General del Estado
de manera formal, mediante un oficio, se pronunció analizando esta transferencia de derechos y obligaciones. Y fruto de este análisis, la Procuraduría concluyó, y ese documento está dentro del proceso penal, concluyó que no se ha cometido ninguna irregularidad. Y entonces viene la pregunta, ¿acaso la Procuraduría, cuando le hacen una consulta, de acuerdo a la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, sus opiniones no son vinculantes y obligatorias para la administración pública? O sea, esto es el Ecuador, es un chiste. Esto es un chiste. Y el tema es perseguir y ver cómo se persigue. O sea, ahí con esta falta de seguridad jurídica, entonces, ¿cómo quieren inversión? Pues eso es lo que no se entiende, o sea, ¿cómo? Claro, pero el tema va más allá también. A ver, esto es un documento del 4 de diciembre del 2018. ¿Sí? Y eso que ya rectificaron la cifra, porque inicialmente era 740,000 barriles. Pero ahí la puede ver la cámara. 700,000 barriles es la meta de producción. 700,000 barriles. Entonces, yo he estado diciendo en los medios, incluyendo aquí, de que, por ejemplo, entiéndame esto ecuatoriano, ¿no hubiera sido mejor cumplir esa meta del gobierno, cumplirla, llegar a 700,000 barriles, pero no dejar que se caiga la producción petrolera? Ahí hay miles de millones de dólares. Que en vez de eso, buscar la ley de crecimiento económico, buscar paquetazos, buscar subir los combustibles, buscar monetizar los activos, o sea, vender las empresas del Estado. Tenían cómo subir la producción petrolera. Dato del diario La Hora del día de hoy. Producción petrolera caerá en 83,000 barriles en el 2023. Lo cito, pese a que la información no es la correcta, porque realmente la caída de la producción va a ser mayor. La caída de la producción es más o menos de 180,000 barriles entre lo que proyectaron y lo que van a llegar. No son 83,000, son 180,000 barriles diarios que se les está cayendo a la producción petrolera. Y después dicen, ¿y de dónde sacamos dinero? Les recortan presupuesto a las universidades, hay que votar funcionarios, servidores públicos. ¿Y por qué no fueron eficientes en la producción petrolera? Si eso es nada más invertir muy poco, para sacar un enorme rédito, desde luego, si el Estado está a cargo de esos campos, porque dejar que eso pase al sector privado para que ellos hagan el negocio es una estupidez. Claro. Entonces, otro tema que nos hace ver cómo se manejan, incluso es conservador lo que yo digo, porque cuando uno analiza las proyecciones de producción del ITT, las producciones eran mayores, solo del ITT, y voy a citar un caso, solo del ITT. Por ejemplo, en el caso del ITT, tengo las declaraciones del 23 de octubre de 2017, el telégrafo. Dice, son declaraciones que las hizo en su momento Alex Galarraga. Y dice, los bloques cuentan con reservas probadas, habla del ITT, dice. El pronóstico de producción para el ITT hasta el año 2022 es llegar a 209,750 barriles. Mientras que para el bloque 31, que es contiguo, es de 21,000 barriles. Solo en los dos bloques se iba a producir 230,000 barriles. Con lo cual, la meta de 700,000 barriles se hubiera ido a 800 y pico, 850. Pero boicotea finanzas porque no da el dinero para el desarrollo. Claro. Y no dan las licencias ambientales el Ministerio del Ambiente. Y tú te quedas en la casa tranquilo con esa propaganda pegajosa de la biodiversidad, de los pueblos no contactados, no sé qué. Pero te están matando la economía. De los pueblos no contactados que sí se contactan. Que sí se contactan. Como dicen los que conocen verdaderamente el tema, que sí se contactan. Entonces, ese es el tema grave en materia de cómo un gobierno puede generar recursos de otra manera. De otra manera. Por ejemplo, la refinería. Tengo un petróleo que me cuesta en promedio, $17 el barril, porque hay campos que tienen un costo de producción más alto. Si lo hace Petroamazonas. Claro, si lo hiciera Petroamazonas. Pero si lo hace una empresa privada, ahí va a subir. Me cuesta 36, 35 dólares. Entonces, tengo un campo. Por lo tanto, tengo petróleo a $17. Con $17, el precio del petróleo internacional hoy está en 52, 55 dólares. Tengo un precio a la tercera parte de lo que está en el mercado internacional.
Entonces, con ese petróleo, más un financiamiento, puedo hacer yo mismo la refinería. Claro. ¿Y lo pago con qué lo pago? Lo pago con los ahorros de los enormes costos que es la importación de combustibles. Un país que importa el 64% de los combustibles, donde nos ganan cualquier cantidad de dinero las empresas que nos lo venden. Entonces, lo puedo hacer, pero qué mejor prepararlo al proyecto para que se lo lleve el sector privado. Cuando lo puedo hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Tienen la inversión hecha, por ejemplo, en el Aromo, ya tienen el aplanamiento, ya tienen las vías de acceso, ya tienen el acueducto, ya tienen pagado los licenciamientos a 4 empresas de primer nivel en el mundo, que son UOP Process, de primer nivel en el mundo, Foster Wheeler de Estados Unidos, Accent de Francia, y el grupo Lindel de Alemania. Tienen todo. Y si ya tienen todo, ¿por qué no se invierte ahí? Es la pregunta del millón. Porque si el Estado hace el proyecto, pues no hay la posibilidad de contactarse con el sector privado para entregar una concesión. Espero que usted me esté entendiendo y la ciudadanía me esté entendiendo. Claro, está clarito. Entonces, tengo eso y más bien le salieron con la soquetada de que en el Aromo se va a construir una ciudad alimentaria para cultivar en una inversión de más o menos 1.300 millones de dólares, cultivar legumbres, hortalizas y frutas. ¿Y cómo amortizan la inversión? ¿O es que van a declarar pérdida cero los 1.300 millones de dólares? Bueno, pues que la gente lo que les está convenciendo los medios de comunicación es que como ahí hubo sobreprecio, entonces es una obra que es insignia de la corrupción. Eso es lo que están diciendo. A ver, vamos a partir de un supuesto no consentido, porque yo no lo he comprobado, de que hay un sobreprecio. Ya. La empresa que hizo el análisis, entre los 5 proyectos que analizaron, hizo el análisis de la refinería del Pacífico. Y llegó a hablar de que había un sobreprecio de más o menos 150 millones de dólares. 150 millones. Pero la inversión es de 1.300 y pico de millones o más. Entonces, descuéntenle los 150. Entonces, eso sí vale 1.150 millones. Porque hay un sobreprecio de 150 millones, yo voto al tarro de la basura una inversión real, de 1.650 millones de dólares. O sea, no tiene patas ni cabeza. Entonces, así no se puede manejar el tema. Pero viene el tema del día de hoy. Del día de hoy. 20 de noviembre del 2019, diario El Universo. Exfuncionario de Petroecuador se declaró culpable en Estados Unidos. Es la famosa prisión que hicieron del ex asesor de Petroecuador. ¿Dónde le encontró esa noticia, doctor? Porque nosotros estábamos buscando y los medios de comunicación, nadie ha dicho nada sobre este tema. Ya, entonces, mire lo que dice, y lo voy a leer como lo leí el otro documento despacito, y entre comillas, porque si no después me salen mañana y me dicen que yo me he inventado algo y que estoy alarmando o que estoy instigando o estoy queriendo crear un caos en el país. Diario El Universo, ahí está, Diario El Universo, 20 de noviembre. Exfuncionario se declaró culpable en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el documento? Dice el Diario El Universo, documento firmado por los fiscales, firmado por De la Torre, porque él ya acepta, firma él, y por su abogada. Está aprobado. Y está entre comillas. Dice, entre 2018, dice la nota de prensa, véala en el Diario El Universo del día de hoy. Entre 2018 y junio de 2019, el acusado, o sea, este señor José Raúl de la Torre Prado, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador. Otros funcionarios de Petroecuador. ¿Sí me entienden? Hay más nombres. Y del gobierno del Ecuador. O sea, no solo son de Petroecuador. Pueden ser de otra institución, del ministerio, de cualquier otra institución. Y con ciertas personas, hay otras personas que tienen que ser privadas posiblemente, porque ya no son funcionarios. En un esquema para recibir millones de dólares. No solo los 250,000 dólares que le encontraron en las manos. En sobornos, a cambio de usar su función para permitir a una compañía, y ponen entre comillas El Universo, de servicios petroleros, que tenía negocios con Petroecuador, obtener y mantener contratos y pagos contractuales, cierra comillas. Entonces, con esta nota de prensa, esto se llama en derecho, yo soy abogado penalista. Esto en derecho se llama noticia criminis. Con esto tienen que abrir una indagación en el Ecuador.
y mandar a traer los documentos de Estados Unidos para saber cuáles son los otros funcionarios de Petroecuador que entre el 2018, estamos hablando de este gobierno, y junio del 2019, estamos hablando de este gobierno, y funcionarios del gobierno del Ecuador, ¿quiénes serán? Que eso debe estar en el procedimiento de investigación que hicieron en Estados Unidos. ¿Y cuál fue el grado de compromiso? ¿Y cuántos son los millones de dólares? Porque aquí se habla de un esquema para recibir millones de dólares. No habla de los $250,000. Hablaban de unos 3 millones, decían que posiblemente estaban Pueden ahí. ser 3. Pero doctor, ahí, y esta pregunta le traslado porque esto estaban poniéndonos nuestros oyentes. Dice, entonces aquí entraría un nuevo sospechoso de la quema de la Contraloría, pues. Pero claro, pero mire esto. El 14 de junio de este año lo desvinculan de Petroecuador. O sea, salta la noticia en Estados Unidos. Y desvinculado inmediatamente. Desvinculado. Y cuando le preguntaron al gerente general de Petroecuador el 8 de julio del 2019 en el telégrafo, aquí está, yo hablo con papeles. Ajá. Sí, aquí está. Vamos a facilitar toda la información que tenemos. ¿Qué dice el funcionario, el gerente de Petroecuador? Dice, el único que fue funcionario es el señor Raúl de la Torre, a quien se le desvinculó de la empresa el 14 de junio de este año y se tomó esa decisión porque faltó a sus funciones, no asistió a su trabajo. O sea, lo sacaron del trabajo. ¡Qué coincidencia! Lo sacan de trabajo cuando justo sale el escándalo en Estados Unidos y dice que porque faltó al trabajo 3 días consecutivos lo sacaron. Por favor, o sea, somos un país de imbéciles. Así creen que somos. Entonces, pero además viajó con policía. Que viajó con policías, ¿no? Y que ese policía era un policía asignado al área de antinarcóticos y que tenía esa protección él. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque, a ver, si yo estoy con un policía y camino y alguien está al lado mío que tiene credenciales y todo, no me revisan. Entonces él caminaba con este policía, Claro. el señor que está en Estados Unidos preso. Y entonces, ¿dónde está la investigación? Pero medios reciben una cosa insignificante, baladíe, que no tiene importancia. La agrandan, la magnifican, como el caso de Paola Pavón, como el caso de Virgilio Hernández, y al otro día aquí se estaba cometiendo un delito, instigación de la rebelión y no sé qué cosas, y está probado, y comienzan a hurgar las cosas. Y siguen en lo mismo, doctor, porque ayer hubieron 8 allanamientos, inclusive hoy está detenido un cantautor amigo de esta casa que le han detenido porque dice que le han encontrado posesión de armas cuando él tenía unas 2 escopetas ahí de colección guardadas ahí para exhibir. Claro, o sea, es el tema, pues, o sea, cuando León Febres Cordero, me acuerdo, mostró, se levantó el saco en pleno Congreso Nacional para que le vean todo el mundo que llevaba una pistola aquí en el cinturón. ¿Lo metieron preso a León Febres Cordero? No. Y entonces, o sea, es que aquí es con dedicatorias. Entonces, este rato ya debe haber estado con esa sola arma atentando contra la vida, magnicidio de pronto contra la vida de no sé cuántos millones de ecuatorianos, como esos chullitas de las películas, Claro. En donde un tipo con un revólver de 6 tiros mata a 50. Entonces, con esa bala iban a matar a no sé cuántos. Pero permítanme decirles algo a propósito de esto que se está persiguiendo a la rebelión, supuestamente. Ya. La declaración, primero hago una introducción. Dele, doctor, con todo gusto. De acuerdo a la misma Constitución de la República, porque esto no es un invento, la Constitución prevé lo que se conoce en la doctrina del derecho como la pirámide de Kelsen, o sea, el orden jerárquico de las leyes, ¿no es cierto? Entonces, con base en esto, tenemos el artículo 424, jerarquía de la Constitución de la República. Dice, la Constitución es la norma suprema, prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. O sea, es la norma. Pero luego habla del orden jerárquico de las normas, en el 425 de la Constitución. Y dice, ¿cuál es el orden? Comenzando por la cúspide. La Constitución, los tratados y convenios internacionales le siguen. Luego dice, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, más abajo.
Luego dice las normas regionales y las ordenanzas. Sí, entonces se va ampliando. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los tratados, convenios internacionales, en especial los que tienen que ver con los derechos humanos, en especial, tienen un valor supremo sobre el ordenamiento jurídico. Sobre el ordenamiento jurídico, o sea, sobre los códigos, la ley de seguridad, sobre todo el ordenamiento jurídico. Después de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, veamos qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la declaración que se intenta por lo menos aplicar en todos los países del mundo. Porque esto no lo pueden negar. No hay un país que diga, sabe que aquí no rige la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente: considerando, y lo voy a leer despacito y analizar cada palabra, considerando esencial que los derechos humanos, hay varios derechos humanos, a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la presunción de inocencia, a un montón de cosas. Y hay derechos de primera, segunda, tercera generación. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Régimen de derecho. ¿Qué quiere decir régimen de derecho? Que, por ejemplo, tenga funciones del Estado que no estén captadas por una sola función del Estado. Que no tengamos una administración de justicia dependiente del Ejecutivo, por ejemplo. Sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre, dice, no sea compelido, ¿qué es compelido? Obligado, no tengo otra salida. A fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión. Ni siquiera dice a la rebelión, sino al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Entonces aquí nos están queriendo hacer creer que todo el mundo tiene que bajar la cabeza y mañana aparecen los combustibles al precio que sea, el precio de la telefonía al precio que sea, privatizado las hidroeléctricas, subido los costos de la educación o lo que sea, y la gente tiene que decir, sí, así es, como en la época antigua, el patrón es que pegue nomás. Claro. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que es un supremo recurso la rebelión. ¿Cuándo? Cuando los derechos humanos no están siendo protegidos por un régimen de derecho. Entonces, esto tienen que tomar en cuenta. Si no es cuestión de solamente leer lo que pasa en X parte del mundo y pedir que se modifiquen las leyes para que puedan tener la mayor facilidad de hacer uso de las armas. La mayor seguridad que puede tener un país es el bienestar económico de la colectividad. Eso es lo que realmente debe interesarle a un país. Hay un tema que sí me parece que debemos tratarlo, claro, doctor, que es el siguiente. El día domingo le votaron abajo la ley de crecimiento económico, cosa que el gobierno no se lo pensaba. Primero hay que decir una cosa, fue una ley enviada con carácter urgente. Entonces uno dice, en simple lógica, parece un ser abogado. Urgencia es cuando usted tiene urgencia. Vea, urgencia es ya, porque necesito este rato. Un gobierno que lleva 2 años y medio en el ejercicio de sus funciones y que utiliza esta figura que la contempla la Constitución, porque la contempla la Constitución, de los proyectos de ley de urgencia económica, para obligar a que la Asamblea en 30 días saque un proyecto que tocaba más o menos 20 cuerpos legales, reformaba, ¿no es cierto? Y que lo saque de un día para otro, o sea, en 30 días, sin prácticamente dar tiempo a la discusión. 440 artículos. 400 y pico artículos y reformando 20 leyes. Y entonces querían que esto salga porque son así. Y cuando ya la Asamblea les dice que se niega el proyecto y como consecuencia de la negación se archiva, entonces, no, es que mañana mandamos otro o pasado mañana otro proyecto. Pues eso es un abuso de una facultad constitucional, porque es un poco meter la cabeza por donde quieren meterla. Entonces quiere decir que es un gobierno que no planifica. Es que no hay planificación, doctor. Entonces no hay planificación. No hay planificación. Entonces todo es con urgencia. Quiero para mañana. Y quiero deudas. Y quiero esto. Pero como no les dieron la razón, el Congreso, donde hubieron votos de los socialcristianos, de parte de Creo, de parte de Suma, de Pachacuti, de una cantidad de gente. Aquí tengo la lista de los que votaron a favor, en contra y las abstenciones.
Y cuando no le dieron gusto, mire cómo son los medios de comunicación del no, Ecuador. pues son maravillosos. Son hermosos. O sea, ellos son el verdadero departamento de relaciones públicas y de difusión del gobierno. Sí, no debería existir la SECON, sino ya ¿Para tiene qué? ahí, O pues sea, ahí. y que se nombren entre ellos quién va a manejar las comunicaciones. Claro. Entonces, mire, por ejemplo, dato de prensa del día lunes debe ser. Sí, del día lunes. Dato de prensa del diario El Universo. Archivo de ley urgente dispara el riesgo país. ¿Qué va? Archivo. Pero todos, qué manera de pensar, igualito pensaron toditos. No, pues claro. Toditos. Entonces, El Universo, archivo de ley urgente dispara el riesgo país. Diario La Hora. Ecuador en compleja encrucijada económica. Y luego, ¿qué dice? El riesgo país se disparó hasta los 1000 puntos. El mismo concepto del Universo. O sea, ¿que no se conversan? Claro que se conversan. Y luego el Telégrafo. El riesgo país aumentó 275 puntos tras el archivo de la ley. Para meterle miedo al país. Entonces, ¿qué le dicen? Si no aprueban la ley, es su mensaje para la nueva ley. Claro. Si no la aprueban, los préstamos van a venir a unas tasas de interés enormes y nos vamos a empobrecer. Han sido ineficientes en el manejo y allí se jalan las organizaciones sociales. Porque, a ver, hay que aprender a distinguir entre lo que es una causa y lo que es un efecto. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están manejando esta política económica que no ofrece otra alternativa que someternos al Fondo Monetario Internacional? El Ministerio de Finanzas. Consecuencia de lo que quiere el ministro de Finanzas, se dictó el decreto 883, liberando los precios de los combustibles, se tuvieron que tirar atrás, pero ahora mismo están hablando de que en la nueva ley se va a hablar nuevamente de la focalización de los combustibles, de los subsidios. Ya están diciendo. Entonces, ¿quién es el eje? ¿A través de cuál eje se tejen este tipo de medidas? Ministerio de Finanzas. ¿Quiénes son los que tienen que defender las medidas en las calles? Ministerio de Gobierno, María Paula Romo, Ministerio de Defensa, Osvaldo Jarrín. Las organizaciones sociales piden la salida de la ministra Romo y del ministro Jarrín. O sea, yo no estoy a favor de ellos. Pero ¿de quién tienen que pedir la salida? Del ministro de Finanzas. Pues. Porque el ministro de Finanzas, además, antes de ser ministro de Finanzas, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Comité Empresarial Ecuatoriano. Todos los empresarios del Ecuador. Y también presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador. O sea, yo ponía este ejemplo en un medio. Es como si mañana se nombra ministro de Relaciones Laborales a un sindicalista. ¿Será que el sindicalista tenga un equilibrio para manejar la relación obrero-patronal? ¿O se hará solamente a los obreros? ¿Cómo se puede meter en un Ministerio de Finanzas a una persona que tiene sus vínculos profundos con el sector empresarial privado? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Y entonces, ¿aquí de quién necesitaban pedir la renuncia? Del ministro de Finanzas. Pero es que él ya les doró la píldora y dijo, si le bajan al 883 yo renuncio. Ya le bajaron y no renuncia. Sí, pero las organizaciones sociales no saben apuntar bien. O sea, que salgan los que salen, que no les toca otro remedio que salir a defender las medidas en las calles, con bombas lacrimógenas, con lo que sea. Y hubieron los muertos que hubieron. Pero nadie se acuerda de que el que está tejiendo la madeja es el ministro de Finanzas. Y entonces no se acuerda la CONAIE, no se acuerda el FUT, no se acuerda la CTE, no se acuerdan, nadie se acuerda del ministro de Finanzas. Y que hay muchos más motivos para pedirle la renuncia al ministro de Finanzas, porque la proforma presupuestaria que envía, la envía con cifras basándose en que ya estaba aprobada este proyecto de ley, y sin ejecutar ni siquiera todo el presupuesto del año anterior. Sí, pero además dentro de la proforma del 2020 constan 12,000 millones de dólares de más deuda. O sea, si usted es un ciudadano que me esté escuchando y cada mes se endeuda en $1,000 y gana $1,000, o aunque gane $2,000, pero cada mes se endeuda en $1,000 y el otro mes $1,000, va a llegar un momento donde reviente y comienza a vender la refrigeradora, comienza a vender la licuadora, la lavadora, la secadora, el juego de muebles, la televisión 4K y Smart y no sé qué vainas más, y los computadores. Y vende un pedazo de terreno de la casa, lo parte en dos al terreno. Es lo que está pasando en el país. Entonces no podemos seguir con este tren. No podemos seguir con un gobierno que lo único que ha visto como salida económica desde que llegaron
El 24 de mayo del 2017 llegó y antes del 31 de mayo ya tenía dos endeudamientos y uno de ellos con una tasa del 9,62%. O sea, lo único que ven son deudas. Pero es como cuando se paga una deuda con la tarjeta de crédito. Pero sigue sumando la deuda. Pues. Claro, Y llega un momento donde se dispara la tarjeta, revienta la tarjeta. Entonces, los temas son sencillos. Y ahora bravos con los asambleístas porque le fallaron al país, más o menos según el criterio de los medios. El señor presidente dijo el domingo que se había fallado a los más pobres de este país. O sea, los más pobres de este país son, por ejemplo, cuando quieren monetizar los activos. Al menos eso. Los pobres tienen las empresas transnacionales para llevarse la refinación, Yo creo que el texto que le preparan al presidente, o sea, las personas que lo hacen ni siquiera se dan cuenta que quienes votaron en la asamblea, porque agradeció a su bloque por la unidad, dice él, pero votaron algunos, se abstuvieron. Algunos se abstuvieron. Claro. Se abstuvieron. Y entonces, eso tienen que mirarlo, porque no creo que estén locos los que abstuvieron. Claro. Ahí está Elizabeth Cabezas, por ejemplo. Yo los tengo ahí señalados. Claro, les tenemos ya identificados. Los que votaron a favor, los que votaron en contra y los que se abstuvieron. Entonces ahora resentidos porque no le han fallado al país. El país no es el gobierno. Entonces tenemos que entender, necesitamos un gobierno más responsable, que mire también la sociedad, que no solamente mire las cifras macroeconómicas, y peor, como usted mismo lo dijo, ¿cómo pueden meter una persona que tiene conflicto de interés en el Ministerio de Finanzas? Mete una persona más ecuánime, un economista de prestigio, pero más ecuánime. Así es, doctor. Y esto también ha provocado una pelea en Twitter de dos banqueros, porque Fidel Legas y Guillermo Lasso se están mandando dardos ahí entre ellos, porque al parecer Fidel Legas le está reclamando porque no hubo unidad en la bancada de Creo. A ver, qué bueno que se tocó ese tema. Cuando uno dice, estamos 20 de noviembre de 2019, ¿por qué tenemos una situación económica tan deplorable? Entre otras. Porque una de las patas de la mesa de la economía es las tasas de interés de la banca. No existe regulación de las tasas de interés de la banca y ahí es donde gozan los banqueros. Ahí es donde ellos están en su salsa. Y se privilegia el crédito fundamentalmente para consumo o para hipotecarios. En hipotecarios porque tienen la seguridad de la prenda hipotecaria, la garantía hipotecaria. Y consumo, pero no para emprendimientos. Los emprendimientos tienen tasas de interés enormes. Voy a poner un ejemplo. En el Perú una tasa de interés normal para un emprendimiento es 6% de tasa de interés y no están ni dolarizados. Y acá lo que quiere el Banco Pichincha. Lo que diga el Banco Pichincha. Lo que diga el Banco Pichincha. Y entonces viene el tema, pero además con fortunas. Alguna vez le escuché a Pablo Dávalos en el Congope, en una conferencia, que decía que el patrimonio de Fidel Legas llega a 10,000 millones de dólares. Cifras de Pablo Dávalos, yo no conozco esa materia. Si tiene eso, tiene la sexta parte en patrimonio de lo que el Ecuador tiene como deuda externa. O sea, son gente que ha acaparado una fortuna descomunal. Entonces, quieren desarrollar el país, quieren que... Porque claro, hay la propaganda, no. Los emprendimientos. Hasta dijo lo de los monitos y los emprendimientos. ¿Con qué tasas de interés quiere que se hagan los emprendimientos? Porque algo tendrán que comprar de maquinaria, aunque sea la mínima para comenzar, aunque sea una fabriquita chiquita para hacer helados y vender en la esquina. Necesito un crédito. ¿A qué tasas de interés? Hay regulaciones. Intentaron privatizar el Banco Central. Intentaron en el proyecto de ley de crecimiento económico eliminar el coeficiente que debían depositar un porcentaje de para dinero. El control de los bancos. Para el control de los bancos. Y quisieron eliminarlo, lo cual era desastroso porque en cualquier momento la plata del Ecuador desaparecía de aquí y de los bancos. Por eso hasta la superintendenta de bancos reclamó, pues. ¿Cómo sería que la superintendenta de bancos, designada por las autoridades de este gobierno, por el Consejo de Participación Ciudadana, que ha tenido injerencia de gobierno, Ruda Regui Solano, salió a hacer una cantidad de explicaciones para decir, señores, esto no puede ser, porque además es contrario a la norma constitucional.
El Banco Central es una institución de derecho público, según la norma, me parece que es el 303 de la Constitución de la República. Entonces, y todo eso querían que le aprueben. Claro, pero ahí y querían que le aprueben los impuestos. Los impuestos a la venta de a casas. la venta de casas, y querían que los impuestos también para las tarifas telefónicas. Que no sé si me juego el hacer una explicación de esto, porque es un poco más complicado. Pero, a ver, si la gente se pone pilas. El dinero tiene diferente valor si es un dinero a determinada fecha, o a valor presente o a valor futuro. Voy a poner un ejemplo. Y lo pueden ver cualquier ciudadano que me esté escuchando. Algo que compraron en $40,000 hace 10 años, hoy vale $60,000. ¿Por qué? Porque el mismo dólar se deprecia. Si el dólar es una de las monedas, se deprecia también. Y nosotros sufrimos los efectos de la depreciación del dólar. Y aparte de eso, una cantidad de mecanismos que impactan en los precios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Alguien compró una casa en $100,000. Y como tiene todo el derecho a mejorar, porque ya los hijos crecieron, necesitan otro dormitorio, antes los niños tenían un solo dormitorio, pero ya están grandecitos, dice, oye, ¿por qué no vendemos la casa de $100,000 que compramos, que de pronto nos dan unos 160, $180,000, y nos endeudamos para comprar otra casita de $220,000? Y mejoramos. ¿Qué planteaba la ley? Que entre los $100,000 que le costó la casa y el precio de venta de la casa, que pongamos que la vendían en 180, se paga un interés más o menos entre el 25 y el 35% de impuestos. Pongamos un 30% promedio. O sea, es salvaje. ¿Por qué? Porque los $100,000 en los que se compró la casa a valor presente prácticamente son los 180. Porque el dólar también se deprecia. Entonces, claro, pensando que somos imbéciles y el Ministerio de Finanzas, o sea, congelan el precio del precio de compra para hacer creer que ha habido una plusvalía, que han ganado. Cuando si les devolvemos los dólares de cuando compraron la casa, pero al valor de esa fecha, son dólares que valían más. Valían más. Entonces, todas estas triquiñuelas querían que todos los partidos políticos se las pasen. Porque tienen una cara bonita, pero hay otro tema también sobre el tema. O sea, proyecto de ley de urgencia económica, que es el que falló y les votaron abajo. Y ahora viene otro nuevo proyecto de ley. Pero viene la pregunta, ¿y los tantos 8 o 10 meses que se pasó Sonnenhorstner, el vicepresidente, con la propaganda esa melosa de todas las semanas del acuerdo nacional es ahora? ¿Para qué sirvió? Estaban socializando todas estas cosas. Se suponía. ¿Qué acuerdos llegaron? Se suponía. O sea, yo acá converso de unos temas y de pronto salgo con mi domingo 7 acá con una ley que no tiene nada que ver. ¿Esto lo discutieron en el acuerdo es ahora? Al parecer nada, doctor. Entonces el tema. Pero antes de que usted me diga que ya estamos en los minutos adicionales como en el fútbol, no quiero dejar de referirme a algo que realmente creo que con esto pasamos al libro de Guinness. Aunque usted no lo crea, es cierto. O sea, ahí sí, esta sí, y los que no lo tengan este dato de prensa, les pido que entren al internet y lo busquen. Porque quiero que lo tengan y que lo conserven. El secretario de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito, Juan Pablo Burbano, hace declaraciones en el diario La Hora del día de ayer, 19 de noviembre de 2019. Y dice que, según Burbano, dice, el número de feligreses se refiere a la peregrinación al santuario de la Virgen del Quinche, acá cercano a Quito, que han bajado de número de feligreses. Entonces da la explicación el secretario de Seguridad y Movilidad del municipio, Juan Pablo Burbano, y dice, según Burbano, el número de feligreses se redujo sustancialmente en comparación a los cientos de miles de años anteriores debido a factores climáticos, le puedo creer, llovió mucho, etc. cosas, dice, y especialmente, no siquiera dice y al paro, sino dice, y especialmente, o sea, el tema climático que llovió es lo de menos. Dice, y especialmente al paro que se registró hace un mes. O sea, el paro que hubo en octubre afectó al número de gente que hizo la peregrinación al santuario de la Virgen del Quinche.
O sea, ¿en qué país está este hombre? Lo que pasa es que ¿no será que los feligreses están presos por el paro? O sea, claro, porque o sea, no se entiende, pues. Pero usted está haciendo una insinuación que puede responder ante la justicia. Usted está diciendo que Paola Pavón, Virgilio Hernández y otras personas, Jorge Glass, son feligreses. No, pues, o sea, digo a nivel general, pues. Pero son solo o sea, tres. Claro, son solo tres, pero, o sea, yo no puedo entender una cosa como esas, pues. Pero aquí está, por si acaso, a ver si la cámara lo ve, y dice que para la Virgen pagó los platos rotos por el paro. A ver que la vean bonito. No sé si la están viendo bien. Sí, está bien. Sí, ahí está. Pero léanle, búsquenle, porque es bueno que lean toda la noticia. Búsquenla, véanla. Y entonces uno dice, ya, más de esto no se puede ya. Claro. Pero viene el tema final. Los medios de comunicación, ¿cómo manejan? Yo tengo unita para usted, doctor, ahí, pero ya, dele usted. No, usted dele. Ya, yo le doy. Hablando de feligreses, pues vamos con, no sé si usted le leyó en Diario El Comercio este artículo del señor Rivadeneira, que según él ha ido a misa, me imagino que a los tiempos, y se topa con una homilía que no es del gusto de él. Entonces le leo más o menos lo que puso el día lunes 18 de noviembre, de cual él agradece porque al parecer más de 3,000 personas no le leían, pero ahora ya le están leyendo más de 12,000. El Señor dice, no más odio desde el púlpito. La Iglesia Católica tiene la obligación y la enorme responsabilidad de llevar el mensaje de Jesucristo y exponerlo positivamente, sembrando optimismo, esperanza en el mundo cristiano, en medio de la profunda crisis de valores morales éticos que existe, que han sido trastocados por las ambiciones de poder, dinero y la corrupción. No puede ser cómplice ni encubridora de una realidad inocultable, con la misma ceguera en la que se mantienen algunos obnubilados que siguen al prófugo de Bélgica. Hoy procesado por cohecho en el primer caso de sobornos 2012-2016 y que dirigiera desde el poder una organización delincuencial según la Fiscalía. Hace pocos días tuve la ocasión de asistir a una misa y en una de las iglesias importantes de la capital y escuchar respetuosamente junto con cerca de 120 personas presentes el sermón del padre académico, profesor universitario, miembro de una destacada orden religiosa seria y de gran trayectoria en el mundo, que ha formado a prestigiosos sacerdotes. Escuché su prédica de viva voz, al igual que el resto de asistentes. El resto de asistentes al Señor no le interesan, pero se preocupa porque dentro de esos asistentes estaba un excomandante de una institución de la fuerza pública. En su intervención, el cura, en lugar de llevar un mensaje positivo y sembrar esperanza entre los feligreses, lo que hizo fue comparar la parábola del evangelio para lanzar dardos sin piedad y denostar el trabajo del periodismo y periodistas. Repitió y generalizó sus críticas mordaces al estilo de las sabatinas. Cualquier parecido, pura coincidencia. Lo más grave fue cuando se ensañó contra el rol de los periodistas, tildó reiteradamente de inquisidores y comparó con los tribunales de la Inquisición. Todas las profesiones tienen su papel con aciertos y errores practicados por seres humanos. Sin embargo, las generalizaciones, como acostumbraba el autoritario, son perniciosas. Esto sería como decir que todos los sacerdotes, incluido él, son violadores y pederastas, lo cual resultaría irresponsable. Qué pena que el discurso demagógico, sectario, populista, que ha dividido hasta las familias, haya penetrado también en ciertos curas para sembrar animadversión y confrontación en lugar de contribuir a la paz, la armonía, los acuerdos, el amor, la unión, el respeto a los demás, sin dar falso testimonio ni mentir, como reza uno de los mandamientos de Dios, lo cual no implica eliminar las diferencias que son saludables en un sistema democrático. ¿Cómo se puede envenenar a los fieles para que desprecien a los comunicadores? ¿Cómo impulsó el déspota durante su gobierno? ¿Cuánto daño se hace repitiendo libretos calcados de maltrato a las personas cuando otro de los mandamientos enseña el deber de amar a Dios y al prójimo? Una cosa es la iglesia con compromiso social y otra en la que nos incentivan el odio y la división.
El sacerdote es el rector de la Universidad Católica. Ya. Y bueno, el señor Miguel Rivadeneira ya usted lo conoce. A ver, es una confusión muy propia de más de un fariseo. Ese es el gran problema de la iglesia. ¿Ya? Es el gran problema de la iglesia, y más que de la iglesia, de los que se dicen ser cristianos. Porque no entienden su papel, que es decir la verdad. En Chile, en Argentina, en Bolivia, todo el mundo pelea y discute porque nos mienten todos los días. Todos los mientes. O sea, cuando uno lee los medios de comunicación, lo primero que uno tiene que pensar es que posiblemente la verdad está a 180 grados de lo que ellos están diciendo. Y esto generalmente se da con una rigurosidad. Pero viene el tema. Vea, de puro coincidencia. Estaba buscando unos papeles de mis archivos y me topo con un editorial del diario El Comercio, jueves 9 de marzo del 2006. Jueves 9 de marzo del 2006. 2006. ¿Qué pasaba en esos meses? Se venía la caducidad del Occidental por la cual luchábamos. Yo fui tal vez la persona que más lideró esa caducidad, que peleé por esa caducidad en el plano jurídico, de las ideas, y les ganamos la pelea. El Comercio, en este editorial, dice la hora negra de Petroecuador, dice esto: la empresa que le ha dado miles de millones de dólares al Ecuador, que ha sido lo que alguna vez se dijo es el sueldo del Ecuador. Petroecuador es el mayor pecado institucional y político del Estado y la sociedad ecuatorianos. O sea, es un pecado. Qué mejor que hubieran habido solamente empresas privadas, para que las empresas privadas sean las únicas que ganen y desproporcionadamente con la industria petrolera. Ese es el diario El Comercio, en el que él trabaja. Primer lugar. Segundo lugar, nos venden una imagen de Jesús. Yo le he estudiado a Jesús y algún rato invítenme. Es más, de una vez los comprometo, si estamos en condiciones de asistir, a hablar sobre la Navidad en los días de la Navidad, para entender un poquito desde el punto de vista cristiano el tema. Es muy rico. Entonces nos lo venden a un Jesús que es absolutamente desfigurado. El amor, la unión, besos, abrazos, caricias. Jesús sacó el látigo y los que les cayó a latigazo a los mercaderes del templo, a los que comerciaban en el templo. Entonces Jesús no era. Jesús es el que dice: el que no está conmigo está contra mí, porque no hay una posición intermedia. Si una persona defiende lo justo y alguien le ataca, está defendiendo lo injusto. Entonces Jesús no era tolerante. Jesús no era tolerante. Jesús es una persona que incluso hasta sus familiares concurren a la sinagoga a tratar de sacarlo, porque dice el Evangelio que creían que estaba fuera de sí. Loco. Jesús es el que se enfrenta a los fariseos en el tema de la lapidación que querían hacer con la mujer. Le dice: el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Jesús es el que les dice sepulcros blanqueados a los que aparentan ser una cosa y son otra. Jesús es el que dice: el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado, haciendo entender de que el fin último es el hombre. Jesús es el que dice que el mandamiento más importante de la ley mosaica, tan semejante como el primero, amar a Dios, es amar al prójimo, que no se lo debe pisotear al prójimo de otras maneras, que siempre hay que estarlo mirando al prójimo, porque el verdadero amor a Dios, dentro de lo que es la doctrina cristiana, es el amor al prójimo. Es el puente, es como el túnel de Guayasamín. No se puede ir directo a Dios sin pasar por el prójimo. Entonces Jesús no es como lo pintan. Jesús no es como lo pintan. Jesús es un hombre justo. Un hombre que compara si estás con Dios o con el dinero. Y dice: el que está con el dinero, el que habla de la parábola del camello y del ojo de la aguja. O sea, no es el Jesús que nos lo quieren pintar. Hasta allí el tema de Jesús. Ahora viene lo segundo. Amigos que nos están escuchando, ustedes tienen internet, por eso me están escuchando. Busquen las declaraciones en una entrevista que le hicieron, que participa Andrés Carrión,
con un periodista del extranjero, donde Andrés Carrión, y yo celebro que lo haya dicho, dijo cómo se comporta la prensa y dice, nosotros juzgamos, nosotros nos adelantamos a las cortes y ya sancionamos, y nosotros somos los que nos manejamos políticamente. Vean, busquen a Andrés Carrión. Con Carlos Montero es la Con Carlos Montero. Uh-huh. Perfecto, busquen. Porque él es amigo de Miguel Rivadeneira, para un poco que le diga, oye, pero su pana está diciendo eso. Pero viene lo más importante. A ver, a Miguel Rivadeneira no le ha gustado el cura de la Católica que ha dado la misa. Entiendo que es en el Girón posiblemente. No es en la Dolorosa. En la Dolorosa, no le ha gustado. Pero entonces, Miguel, usted y los que están escuchando, vean, yo ya lo he publicado en redes sociales algunas veces, pero igual los que no lo han visto, véanlo. Hay una entrevista que le hacen al Papa Francisco, el número 1 de la Iglesia Católica. Usted que va a golpearse el pecho en una iglesia católica, pues sí tiene que hacerle caso al Papa. O el Papa también está en ese plan maquiavélico de destruir la conciencia de la gente y de matar la mente de la gente. ¿Qué dice el Papa Francisco? Él habla de la coprofilia. Dice el amor a la caca, perdón la palabra, pero así lo dice el Papa. La coprofilia dice que nos venden los medios de comunicación. Habla de la difamación de los medios, que sancionan, castigan y hacen culpables a la gente sin fórmula de juicio. Vean lo que dice el jefe de la Iglesia Católica. Entonces, ahí está la respuesta para el editorial de Miguel Rivadeneira. Óiganlo al Papa Francisco. Y ya, entonces, el cura de acá que ha dado esa homilía nada más está de acuerdo con el Papa Francisco. Entonces va a tener que cambiarse de religión, ver otra, pero pronto no sé dónde encuentre una religión donde se privilegie la mentira. No se olvide que en la Biblia, yo soy estudioso de todas las religiones, de todas, no solo de una. En la Biblia hay una frase que dice, la verdad os hará libres. Por lo tanto, la mentira nos hará esclavos. Es con la mentira que nos esclavizan, especialmente los medios de comunicación. ¿Acaso no se acuerda que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile hace poco protestó lo que no hayan hecho en Ecuador por la forma como difunden las noticias en Chile? ¿Acaso no vemos cómo difunden con dobleces las noticias de lo que está pasando en Argentina? Mañana va a haber un paro de una magnitud enorme en Colombia. ¿Cómo difundirá los diarios oficiales pegados al gobierno y cómo se difundirá lo que verdaderamente pase en ese país, en Colombia? Entonces ustedes son los que tienen que cambiar. Ustedes están fallando al pueblo, están fallando a la sociedad. La verdad os hará libres. Y por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino de rectitud. Ahí están las normas morales. Camino de rectitud. La verdad, porque hay que defenderla. Con la mentira no se puede afirmar ningún otro tipo de valores. Y la suma de los dos nos dan el ser. Eso es lo que se llama en filosofía y en teología, y en filosofía también. La nociología, la axiología, la ciencia de los valores, y la ontología, que viene a ser cómo el ser funciona entre estos dos conceptos. La verdad es una de las dos piernas con las que caminamos. Si decimos mentiras, estamos caminando chueco. Y así nos caminan los medios de comunicación social. Por ejemplo, cuando se tiene una cacerola y se le golpea la cacerola, es una forma de protestar, de decir, la olla o cacerola está vacía, tenemos hambre. ¿Qué decían los medios de comunicación para confundir a la gente? La gente hizo golpear las cacerolas pidiendo la paz. ¿Cómo va a ser una protesta con las cacerolas pidiendo paz? Aparte que sobre la paz, solo sobre la paz vale la pena una sola entrevista. Porque son católicos y no entienden. A ver un tip, a ver si por ahí algún rato buscan algún libro y se enteran. La shalom judía, que es la paz judía de la cual se nutre Jesús, no es lo mismo que la eirene griega. La shalom es una paz que es consecuencia de un estado de bienestar. La paz negativa, que es la eirene griega, que es la que nos venden todos los días, es la ausencia de una agresión física. Ejemplo, yo llego a la casa y me dicen, ¿cómo te fue? Bien, llegué en paz. Pero de pronto tengo una deuda que no puedo pagar, alguna persona familiar mía le botaron del puesto, qué sé yo, hay 1000 y un problemas en la vida. La paz
es una consecuencia es un efecto de que el ser humano está viviendo un nivel de bienestar. Tiene trabajo, tiene salud, tiene empleo que le permite acceder a lo básico. Eso es lo importante. En un país de 5 millones de desempleados y de subempleados, ¿puede haber paz? Es la paz que dicen el editorial, que es la paz que hay que defender. Esa es la paz negativa. Es la paz. Por eso a los ciudadanos que me están escuchando, entren a estudiar, porque es facilísimo, entren a estudiar lo que es la paz negativa y la paz positiva. Y allí van a entender cómo nos venden bacalao podrido con una paz negativa que no es una paz que resuelve porque es consecuencia de la resolución de los verdaderos problemas. Así es que, y que lo lea el Papa, que lo lea un poquito más al Papa, porque creo que ni siquiera se han dado el trabajo de leer lo que piensa el número uno de la iglesia a la que él se pertenece respecto de lo que son los medios de comunicación. Les dice coprofilia, amor a la caca, lo que hacen los medios de comunicación, determinados medios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre digo, uno sale de aquí aprendiendo bastante y también pues con algunos deberes como para ir a revisar realmente, porque es importante no quedarse pues solamente con lo que se dice, sino también investigar un poquito más. Y para todas las personas que nos están preguntando, obviamente el doctor Tandazo está aquí con nosotros los días miércoles a partir de las 5:30 de la tarde. Así que no esperen solamente que se les avise, sino que ya están invitados desde ahorita para que todos los miércoles nos acompañen. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y gracias a la ciudadanía que me escucha. Para mí es un privilegio que ustedes me escuchen a mí. Muchísimas gracias. Y con nosotros será hasta el día de mañana. No se olviden que estamos en Hoja de Ruta y siempre damos espacio a otras voces. Hasta mañana.